En el día de mi cumpleaños, mi padre dijo frente a todos, si murieras mañana, nadie te extrañaría. Todos se rieron. Así que hice lo único que nadie esperaría, desaparecí. Y no fue hasta que ya no estuve para pagar las cuentas que comenzaron a entender lo que habían perdido. Cumplí 27 años ese día. Mi madre había decorado la casa como siempre, con los mismos globos de colores y un cartel hecho a mano que decía feliz cumpleaños, Leo. Había algo reconfortante en esa tradición, aunque con el tiempo se sentía más como una rutina que como una celebración. Aún así, no dije nada. Quería disfrutar, o al menos intentarlo. Mis hermanos llegaron tarde, como siempre. Marcos, el mayor, entró sin saludar, fue directo al refrigerador y sacó una cerveza. Sofía, la del medio, fingió estar ocupada con el celular todo el tiempo. Ni siquiera me miró a los ojos. Estaban todos. Abuelos, primos, incluso 2 tíos que ni recordaba haber invitado. Pero no me sentía celebrado. Me sentía observado, como una figura de cartón que habían traído solo porque era lo correcto. La cena fue normal. Pollo al horno, ensalada rusa, arroz con queso. Platos grandes y conversaciones pequeñas. Todos hablaban de sus cosas. Nadie preguntó por mí. Ni por mis proyectos, ni por mi trabajo, ni por cómo estaba. Estaba ahí, presente, pero invisible. Hasta que papá se levantó con su copa. Silencio. Todos giraron para escucharlo. Bueno, empezó, hoy nuestro Leo cumple 27. Qué rápido pasa el tiempo. Ya casi 30 y todavía sin novia, sin casa, y sin rumbo. Se rieron. Yo sonreí por compromiso. Pero bueno, al menos sirve para algo. Nos ayuda con los recibos, nos da una mano con las compras. Aunque, si muriera mañana, hizo una pausa. Si muriera mañana, nadie lo extrañaría, ¿no es cierto? Hubo carcajadas. Reales. Sinceras. Mi madre intentó fingir una sonrisa incómoda, pero no dijo nada. Mis hermanos rieron fuerte. Mi tío Ernesto incluso aplaudió. Yo no me reí. Solo bajé la mirada y tragué saliva. Nadie notó que me quedé en silencio. O quizás sí, pero a nadie le importó. Esa noche, mientras todos seguían bebiendo y riendo, subí a mi cuarto, cerré la puerta y comencé a empacar. No fue impulsivo. Fue la última gota de un vaso que se llenaba desde hacía años. Sabía que no tenía mucho dinero ahorrado, pero también sabía que quedarme ahí me estaba drenando el alma. Me fui al amanecer. Dejé una nota corta sobre la mesa, estoy bien. No me busquen. Apagué el celular. Cerré todas mis redes. Tomé un bus hacia una ciudad a la que jamás había ido. Sin dirección fija, sin plan, solo con la necesidad de desaparecer. Al menos por un tiempo. No fue difícil desaparecer. En realidad, fue más fácil de lo que imaginaba. Cambiar de número, cerrar mis redes sociales, retirar algo de efectivo y tomar el primer bus hacia ninguna parte. Elegí Rosario solo porque era lo suficientemente lejos como para que no pudieran pasar a visitarme, pero no tan lejos como para perderme del todo. Me bajé en la terminal con una mochila, un poco de ropa, algo de efectivo y una lista de pensamientos sin resolver. No conocía a nadie. No tenía un plan. Lo único que sabía era que no quería volver. Los primeros días fueron extraños. Me hospedé en un hostel barato donde compartía habitación con 3 chicos que estaban de paso. No hablábamos mucho, y eso me venía bien. Caminaba por la ciudad durante horas, con los auriculares puestos y el celular apagado. Me sentía invisible. Pero esta vez, a diferencia de todas las veces que me sentía así con mi familia, era una invisibilidad que yo había elegido. Tenía algo de dinero ahorrado, pero no iba a durar mucho. Así que empecé a buscar trabajo. Imprimí algunos currículums en un locutorio y caminé por el centro, entrando en bares, panaderías, librerías. Lo que fuera. El tercer día me ofrecieron una prueba como ayudante en una cafetería pequeña llamada Taza Blanca. El dueño, Fabián, era un tipo de unos 50, amable pero serio, que me preguntó 2 cosas, si sabía sonreír y si sabía limpiar. Le dije que sí a ambas. Me dio el delantal sin más vueltas. El trabajo era duro pero simple. Barrer, fregar, servir mesas, lavar tazas, reponer servilletas. Y, de a poco, empecé a disfrutarlo. Había algo terapéutico en tener tareas claras, en saber que lo que hacía tenía un principio y un fin. Nadie me cuestionaba. Nadie me comparaba.
y al final del turno, me pagaban por eso. Fabián me ofreció quedarme cuando terminé la semana de prueba. Me mudé a una habitación alquilada en una casa antigua, compartida con 2 estudiantes universitarios. Uno estudiaba arquitectura, el otro filosofía. No éramos amigos, pero había respeto. Y silencio. Algo que mi casa familiar nunca tuvo. Durante el primer mes, no recibí ni una sola llamada. Ni un mensaje. Ni un correo. Por un lado, me dolía. Pero por otro, confirmaba todo lo que sentía antes de irme. Yo era invisible en esa familia. Hasta que falté. Fue a los 2 meses cuando algo cambió. Me había creado un nuevo correo, solo para usar en trabajos o cuentas necesarias, pero una noche, revisando por curiosidad el antiguo, encontré un mensaje de mi madre. Leo, por favor decime si estás bien. Papá no dice nada, pero yo sé que está preocupado. No te enojes por lo que dijo. ¿Sabes cómo es? No contesté. Me quedé leyendo ese correo varias veces. Lo que más me llamó la atención no fue el contenido, sino el hecho de que llegara tan tarde. Lo había enviado recién 2 semanas antes, cuando yo ya llevaba casi 2 meses desaparecido. Después llegaron otros. Un vecino me escribió diciendo que mis padres preguntaban si me había ido con algún amigo. Una compañera de secundaria me dijo que Sofía había preguntado si alguien sabía de mí. Los mensajes eran tibios. Como si quisieran saber de mí solo lo suficiente para sacarse la culpa, no porque realmente les importara. Un día, Fabián me vio distraído y me preguntó si estaba todo bien. No sé por qué, pero se lo conté. Todo. Él escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados y una ceja levantada. Mira, pibe, me dijo, hay 2 tipos de familia. La que te quiere como sos, y la que te quiere como le servís. Vos tenés que decidir si querés seguir sirviendo, o empezar a vivir. Esas palabras me quedaron grabadas. Porque eran crudas, pero ciertas. Pasaron 3 meses. Ya tenía algo ahorrado. Mi rutina era estable, trabajo en la mañana, caminatas por el parque a la tarde, libros por la noche. Y, por primera vez, comencé a pensar en estudiar algo. Psicología, tal vez. Siempre me había interesado entender por qué la gente actúa como actúa, o por qué una familia puede reírse cuando un padre dice que tu vida no vale nada. Hasta que un día, recibí otro mensaje. Esta vez, de Sofía. Corto, directo, podés volver si querés. No es lo mismo sin vos. No decía te extrañamos. No decía perdón. Solo no es lo mismo. Era lo más cercano a una admisión de culpa que había leído de su parte. Cerré el correo y no respondí. No estaba listo. Pero algo en mí empezó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, ellos estaban pensando en mí, justo cuando yo ya no los necesitaba. Abrí el correo de Sofía por 3.ª vez en una semana. Seguía ahí, con su tono frío y neutro. Podés volver si querés. No es lo mismo sin vos. Ni una palabra más. No había preguntas, ni excusas, ni un ¿cómo estás? Solo ese permiso implícito. Como si mi regreso dependiera de que ellos estuvieran listos, y no yo. No respondí. No sabía qué decir. Pero esa noche soñé con mi antigua habitación, con la puerta cerrada y las voces familiares en el pasillo riéndose de algo que yo no podía escuchar. Me desperté empapado en sudor. Y supe que aún no había terminado con ese capítulo de mi vida. 2 días después, llegó otro mensaje. Esta vez de mi madre. Más largo, más sincero. Tu papá está raro. No dice nada, pero sé que se siente culpable. Desde que te fuiste, todo cambió. La casa está vacía. Marcos está más callado. Sofía está distante. Y tu papá, bueno, se pasa mirando tus cosas como si fueras a volver en cualquier momento. No estoy diciendo que vengas. Solo, decime si estás bien. Esa línea final me quebró un poco. Decime si estás bien. Era la primera vez que alguien en mi familia me preguntaba eso sin sarcasmo, sin expectativas. Solo una frase simple, honesta. Le respondí. Corto, pero claro. Estoy bien. Vivo en Rosario. Trabajo en una cafetería. No necesito nada por ahora. Gracias por escribir. No hubo respuesta inmediata. Pero el hilo se había abierto. Durante las semanas siguientes, intercambiamos algunos correos más. Lentos, pausados,
como si ambos estuviéramos tanteando un terreno lleno de escombros emocionales. Ella me contó que el negocio de mi papá no iba bien. Que los gastos se habían acumulado desde que yo me fui. Que, aunque no lo decían abiertamente, todos notaban que faltaba algo. Me lo decía sin acusación, sin reproches. Y eso hacía que cada mensaje pesara más. Una tarde, después del trabajo, recibí un sobre. Era una carta escrita a mano. Reconocí la letra enseguida, la de mi padre. No sabía que aún escribía a mano. La carta decía: Leo. No soy bueno para decir lo que siento, pero eso no justifica lo que dije. Me salió mal, y peor aún, lo dije frente a todos. Lo dije como una broma, pero era una de esas bromas que en el fondo esconden algo podrido. No porque crea que no vales, sino porque me cuesta admitir lo mucho que dependemos de vos. Desde que no estás, me doy cuenta de todo lo que hacías, y de lo poco que te lo agradecimos. Siempre pensé que si no te decíamos nada, era porque estabas bien. Nunca supe que estabas tan solo. No te pido que vuelvas. Solo que sepas que, si lo haces, esta vez quiero hacerlo bien. Papá. Me senté en el borde de la cama con la carta temblando en las manos. No lloré. Pero me quedé en silencio mucho rato. Pensé en todo lo que había construido en esos meses. Una rutina, cierta paz, respeto propio. Pensé en Fabián, en los chicos con los que compartía la casa, en los clientes habituales de la cafetería. No era una vida brillante, pero era mía. Y ahora, por primera vez, tenía una opción. Podía quedarme. O podía volver. Y entonces, llegó otro correo. De Marcos. Che, boludo, vení. Nos hace falta alguien que sepa cuánto papel higiénico comprar. Compramos demasiado y ahora el baño parece un depósito. Igual todo mal sin vos. Pensé en venir, aunque sea de visita. Era su forma de decir que me extrañaba. Burda, torpe, pero genuina. Le respondí: puedo ir una semana. Pero solo como invitado. Después vuelvo a Rosario. La respuesta fue inmediata: trae medialunas. Volví en un micro nocturno, como cuando me fui. Solo que esta vez, no llevaba rabia ni cansancio, sino una mezcla rara de expectativa y miedo. Llegué al amanecer. Nadie me esperaba en la terminal. Tomé un taxi hasta la casa. Al bajar, sentí que mis pies temblaban. Toc toc. Abrió mi madre. Se quedó paralizada. Y entonces me abrazó tan fuerte que por un segundo me costó respirar. No dijo nada. Solo me apretó contra su pecho. Entré. La casa era igual, pero distinta. Más silenciosa. Más ordenada. Vi mi antigua habitación, intacta. Sobre la cama, una bolsa con cosas nuevas. Ropa, artículos de aseo. Me habían preparado un lugar. No como antes, sino con intención. Papá me vio desde la cocina. Me miró, bajó la mirada y dijo: «Hay café. Si querés». «Dale», respondí. Y fue todo lo que necesitamos decir por ahora. El café estaba servido en mi taza vieja, esa blanca con letras rojas que decían «Mejor hijo del mundo» en mayúsculas. Me sorprendió verla ahí, intacta, como si nada hubiera pasado. Como si ese desayuno fuera un día cualquiera. Papá me sirvió sin decir palabra. Se sentó frente a mí, removiendo el azúcar en su taza, evitando mi mirada. El silencio fue tan largo que escuché el reloj de la cocina marcar cada segundo. «¿La cafetería va bien?», preguntó al fin, sin levantar la vista. «Sí. Bastante. Me gusta trabajar ahí», dije. Asintió. Luego murmuró: «Y me alegra». Y aunque parecía poco, viniendo de él era casi una confesión. No dije nada más. Me terminé el café y fui a mi antigua habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Todo estaba igual, pero no se sentía igual. Ni yo era el mismo. Durante los primeros días, me trataban con una mezcla de cuidado y distancia. Como si fuera un invitado en una casa donde todos intentaban ser más amables de lo habitual, sin saber cómo comportarse. Marcos me saludó con un golpe en el hombro y un «todo bien, bro», como si los meses de mi ausencia no hubieran existido. Sofía fue más abierta. Me llevó a su cuarto para mostrarme una caja con fotos y recuerdos que había guardado por si no volvía nunca. «Mira», dijo. «Encontré esto. Le escribiste cuando tenías 13.
Decía que quería ser escritor. Era una hoja doblada en 4, con mi letra de adolescente, donde relataba una historia corta sobre un chico invisible. Me reí, pero me quedé pensando. No me acordaba de esto, dije. Yo sí. Siempre me acuerdo de lo que decís en voz baja. Esa frase me tocó. Porque Sofía, que parecía estar siempre en otro mundo, había prestado atención cuando nadie más lo hacía. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, un vecino me saludó desde su jardín. Leo. ¿Tanto tiempo? ¿Volviste? De visita, respondí. Tu viejo está distinto desde que te fuiste. Más callado. Creo que lo hiciste pensar. Algo cambió en él. No supe qué decir. Seguí caminando con esa frase rebotando en mi mente. Algo cambió en él. En la cena del cuarto día, ocurrió algo inesperado. Papá me preguntó si podía hablar conmigo a solas. Fuimos al patio, donde solía arreglar cosas que nunca funcionaban del todo. Se sentó en la reposera vieja y me ofreció otra. Y mirá, comenzó, clavando la vista en el suelo. Yo, no soy bueno para estas cosas. Nunca lo fui. Con vos, me costó más que con los demás. Tal vez porque eras distinto. Callado. Observador. Y yo, no entendía cómo conectarme con eso. Asentí. No necesitaba explicaciones largas. Solo sinceridad. Lo que dije en tu cumpleaños, continuó, con voz rota. Lo dije sin pensar. Como un chiste. Pero era una porquería. Me dolió que me lo creyeras. Pero más me dolió haberlo dicho. Lo miré. Estaba viejo. Más de lo que recordaba. Más humano. No fue solo ese día, le dije. Fue todo. Siempre fui útil, no querido. Cerró los ojos. Asintió. Se quedó en silencio largo rato. ¿Querés volver? Y me preguntó. Pensé en Rosario. En Fabián. En los libros. En la tranquilidad. Y luego pensé en ellos, en esta casa, en lo que podía o no construirse desde el vacío. No, dije. Pero gracias por preguntarlo esta vez. Papá asintió. Y aunque no lo dijo, entendí que lo respetaba. Los últimos días en casa fueron extraños, como si todos supieran que era una despedida, pero no lo dijeran en voz alta. Preparé mis cosas en silencio. Mamá me abrazó cada vez que pasaba por al lado. Sofía me dejó un dibujo en la mochila con una nota que decía, sos más fuerte de lo que pensás. Marcos, fiel a su estilo, solo me dio una palmada en la espalda. Papá me acompañó hasta la terminal. Caminamos en silencio. Cuando subí al bus, se quedó abajo, sin decir palabra. Solo levantó una mano. Y justo cuando la puerta se cerraba, dijo. Gracias por volver. Le sonreí. Era lo más cercano a un te quiero que podía ofrecerme. Y bastó. Volví a Rosario con la sensación de haber viajado 10 años atrás y adelante al mismo tiempo. No era el mismo que se había ido de esa ciudad con una mochila cargada de rabia y cansancio. Ni el mismo que se había bajado del micro sin saber a dónde ir. Era otro. Más liviano, tal vez. O simplemente más en paz. Fabián me recibió con un abrazo largo. No dijo nada, pero su mirada decía, te extrañamos, boludo. Y eso fue suficiente. La casa estaba igual. Las plantas, el olor a café recién hecho, los libros desordenados en el sillón. Mi rincón seguía ahí, esperándome. Esa noche me costó dormir. No por angustia, sino por la calma. Una calma rara, como si ya no necesitara probar nada, ni a ellos, ni a mí mismo. Los días pasaron y retomé mi rutina. Volví a trabajar en la cafetería, saludé a los clientes habituales que se alegraron al verme. Me invitaron a una reunión de poesía en un parque. Fui. Leí un texto que había escrito en el micro, de regreso. Una mujer mayor se me acercó después, con lágrimas en los ojos. Te escuché, me dijo. Y sentí que hablabas de mí. Eso me hizo pensar en aquella vieja hoja que Sofía me mostró. Quiero ser escritor. Tal vez aún era posible. Tal vez, incluso, ya lo estaba haciendo. Una tarde recibí un correo de Sofía con el asunto solo para vos. Era una grabación. Ella, sentada en su cuarto, con la guitarra. Cantaba una canción que yo solía tararear cuando lavaba los platos. No decía mucho, pero sonaba como un te quiero escondido en acordes.
Le respondí con una foto mía en el café, sirviendo un capuchino con una hoja de trébol hecha en la espuma. No soy artista como vos, pero hago magia a mi modo. Ella me contestó con un emoji de aplausos. Y eso fue nuestro nuevo lenguaje. Con papá las cosas siguieron distantes, pero honestas. A veces me escribía mensajes cortos. Preguntaba por el trabajo, por el clima. Nunca cosas profundas, pero ya no dolía. Había aceptado que ese era su modo de decir me importa. Y aprender a aceptar eso, sin exigir más, fue una liberación. Mamá llamaba seguido. Me contaba de sus plantas, de sus dolores de cabeza, de cómo había empezado a caminar por las tardes. Me decía que estaba aprendiendo a hacer cosas sola. Yo entendía lo que quería decir. Un sábado, decidí escribir la historia de todo lo que me había pasado. No como un desahogo, sino como un testimonio. Quería que alguien más pudiera leerla y pensar, no estoy solo. La titulé, El día en que me dijeron que si moría, nadie me extrañaría, y todo lo que vino después. La publiqué en un blog literario sin muchas expectativas. Y a las semanas, comenzaron a llegar comentarios. Uno tras otro. Personas que compartían sus experiencias, que me agradecían por haber puesto en palabras lo que ellos no podían decir. Uno escribió, pensé que yo era el único al que su familia lo trataba como un cajero automático. Otro, gracias por mostrar que se puede cortar, sanar y hasta volver. Y entendí, por primera vez, que mi historia no era solo mía. Meses después, organizamos una exposición de historias reales en el parque. Invitamos a quienes habían escrito en el blog. Vinieron personas de todas partes. Algunos con cuentos, otros con poemas, otros solo con ganas de escuchar. Leí mi historia frente a un grupo pequeño. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego, una chica de unos 20 años se acercó y dijo: Me hiciste llorar. Pero también me diste esperanza. Y por primera vez, sentí que todo lo vivido tenía sentido. Un domingo por la tarde, mientras acomodaba libros en mi habitación, encontré la carta de mi papá. La releí, sin lágrimas. Solo con una sonrisa tranquila. Pensé en todo lo que habíamos atravesado. En todo lo que no dijimos, y aún así entendimos. Guardé la carta en una caja junto a la hoja de los 13 años. Cerré la tapa. Y supe que no necesitaba seguir cargando eso. Ya no era peso. Era parte de mí. Pero no toda mi historia. Mi historia seguía adelante. Con mis decisiones. Mis pausas. Mis caminos. Y, esta vez, elegidos por mí.